verso 4, donde tiene por título permanecer en la doctrina de Cristo. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Segunda de Juan, capítulo 1, ahí mismo, verso 4. Permanecer en la doctrina de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Dios es bueno, amado. Gloria a Jesús. Permanecer en la doctrina de Cristo. El que lo tenga, diga amén. Amén. El que no lo tenga, tiene un grito y diga aleluya. Al santo. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 4. Aleluya. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Cuántos dicen amén por esa palabra? Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tus palabras son verdad. Tus palabras son vida a los que la hallan, y ellas son medicina a todo cuerpo. Gracias porque tu palabra nos libró de la ruina. Gracias, Padre, porque por tu palabra entendemos el propósito por el cual estamos aquí en esta tierra. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Vamos a predicar con el tema perseverar en la doctrina de Cristo, o como tiene el título, permanecer en la doctrina de Cristo. Me gusta la palabra perseverar, la perseverancia, porque es como más entendida muchas veces entre nosotros. La palabra perseverar es cuando alguien mantiene con firmeza, alguien se mantiene constante en lo que ha creído, que no se deja mover y ha perseverado, ha permanecido, se ha mantenido firme en la enseñanza y la doctrina que ha recibido de parte de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Si miramos la Biblia, vamos a encontrar en la Biblia hombres que se apartaron de la buena nueva de salvación, que se apartaron de la doctrina de Cristo. A mí me llama mucho la atención un hombre llamado Demas. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, mira, cuando venga, él dice más abajo, tráeme a Juan Marco. Pero lo primero que le dice, Demas me ha desamparado, amando las cosas de este mundo. ¿Cuánto alaban al Señor? Es decir, dando a entender que alguien que no permanece o persevera en la doctrina de Cristo puede ser alguien que siga amando las cosas de este mundo. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora, nosotros fuimos llamados a llevar un mensaje, a someternos a un mensaje, a una enseñanza, a una doctrina. La palabra doctrina es la palabra enseñanza, es la palabra instrucción. Nosotros tenemos que someternos a una enseñanza, a una instrucción, llámese doctrina, como lo miramos aquí. Jesucristo mismo enseñó, y Jesucristo le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo, hagan discípulos en todas las naciones,
discípulos y enséñenle todas las cosas que yo les he mandado. ¿Cuánto lo ven el Señor? Diga la doctrina de Cristo. Cuando miramos aquí, mis amados, en esta carta que algunos estudiosos dicen que no fue escrita mucho tiempo después de la primera carta que Juan escribe, es decir, el primero de Juan. Dicen algunos estudiosos que rápidamente, en poco tiempo, Juan tiene que enviar una segunda carta. Pero esta carta a mí me ha apasionado desde hace un tiempo, desde hace unos meses. Y me he detenido a leer tranquilamente y a mirarla, a visualizarla y dejarme quedarme meditando en el Espíritu Santo, en la presencia de Dios y cómo Dios trata con los hombres cuando tienen un corazón bueno delante de su presencia. Entonces me pongo a mirar al apóstol Juan. Y cuando él escribe esta carta no sabemos si específicamente a una señora o específicamente se lo manda a una iglesia. Pero está en el punto, Juan se regocija. Y él dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. ¿Cuánto le da el Señor? Esa palabra algunos es como una palabra para encerrarla. Porque él le dice, yo me regocijo. Él no le dice porque todos tus hijos están andando en la verdad. Él le dice porque algunos, aleluya, de tus hijos lo he hallado en la verdad, andando en la verdad. Y eso me deja pensamiento en mi mente y en mi corazón a darme cuenta que no todo el mundo permanece en la verdad, que no todo el mundo persevera en la buena y sana doctrina que Cristo enseñó. ¿Cuánto lo ven el Señor? Entonces yo me pongo a pensar de gente que se va en el mundo, de gente que me decía, hermano Enrique, lo mejor es ser cristiano. Y yo lo veo que andan que da pena, da tristeza, ya no hablan de Dios, ya se apartaron del camino del Señor. Y eso me pone a pensar, un día que me tomaron de sorpresa en un culto y yo empecé a temblar porque no hallaba que predicar. Pero cuando me tiré de rodillas a ver la Biblia en el libro de Isaías, Isaías dijo, ¡ay de los hijos que se apartan! Y eso me pone a pensar que todo aquel que no persevera en la doctrina de Cristo, tarde o temprano caerá y volverá a ese mundo. ¿Cuánto lo ven el Señor? Entonces trata de permanecer. Por eso todo cristiano, nuevo creyente, hay alguno aquí, no se desespere, váyase al paso. No se vuelva loco, que Dios nos va incapacitando, le va a dar la sabiduría. No nos desesperemos porque aquel se mueve en aquel don y yo lo anhelo, pero no lo recibo. Dios tiene para todo lo que Él quiera darnos. Él va a darnos a cada uno de nosotros conforme a nuestra capacidad. ¿Cuánto bendicen el Señor? Entonces le dice, es como si Dios nos está diciendo a nosotros aquí, hoy, de aquí se ha ido mucha gente. Aquí había cristianos que se movían, que cantaban, que predicaban. Aquí hay gente que se fueron corriendo, uno porque Dios lo mandó por otro lado, otros se fueron porque se fueron al mundo. Pero es como si Dios le está diciendo en este momento a nosotros, no el apóstol Juan, sino el Espíritu de Dios, como si lo estuviera diciendo a nosotros en este momento, mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad. Entonces yo sé que aquí hay un remanente que ha permanecido. Yo sé que aquí hay un pueblo que ha aguantado, que ha soportado, y hay un pueblo a nivel mundial en el mundo entero que ha soportado momentos difíciles, ha perseverado, sirviendo y esperando la buena noticia, esperando la promesa, esperando lo que Dios le ha dicho. ¿Cuánto le da el Señor? Pero tenemos gente que se desespera porque Dios le habló pero no pasa nada, y pasa el tiempo pero no recibe, no pasa. Me dijeron que venía, yo sentía a Dios y no llegó. Hay que seguir perseverando, hay que seguir esperando, hay que seguir sin salirse de la doctrina de Cristo. ¿Cuánto le da el Señor? Ahora dice, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora mía, no como escribiendo tu nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3 verso 15 que el que aborrece a su hermano es homicida, y sabe que ningún homicida tiene parte en el reino de Dios.
Cuando en las congregaciones hay amor y nos amamos los unos a los otros, por eso me regocijo en este lugar, porque aquí hay amor y por eso la presencia de Dios es manifiesta en este lugar. Me regocijo en algunos lugares que he visitado, que se nota que la gente se tiene en amor, ellos te aman desde que tú llegas, te toman por los brazos, te abrazan, no te quieren soltar, y cuando tú ministras la palabra de Dios, tú entiendes y puedes saber que realmente el amor de Dios está en ese lugar, está entre los hermanos, porque la presencia de Dios se les manifiesta en ese lugar. Pero donde no hay unión, donde no hay amor, el Espíritu Santo no le gusta moverse. Alabado sea el nombre del Señor, porque donde hay gente que no permanece y no persevera en la sana doctrina, a Cristo ni al Espíritu Santo ni al Dios de los cielos tampoco no le gusta moverse en esos lugares. ¿Cuánto le va el Señor? Ahora, y este es el amor, que andemos según su mandamiento. Este es el mandamiento: que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Nosotros desde el principio oímos que nos amemos los unos a los otros. ¿Cuánto le va el Señor? Por eso el día que yo no sienta amor por un hermano, el deber mío es acercarme y decirme: hermanito, me he sentido mal contigo, me está pasando esto, ayúdame, siento algo en mi corazón, siento como si fuera una maldición, una raíz de amargura en mi corazón, y clamar y postrarme en la presencia de Dios para que ese corazón se limpie y se purifique en la presencia de Dios de los cielos. Porque yo puedo decir de boca, hermano, yo le amo mucho, pero Dios sabe, porque Dios sí conoce el corazón. Por eso yo no me confío mucho en el corazón mío, ni me confío mucho en la mente mía, porque Jeremías dijo: perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón del hombre. Entonces a veces quizás yo digo: no, yo amo a mi hermano, pero repito, Dios sabe si es con todo mi corazón. ¿Cuánto le dicen al Señor? Ahora dice que muchos engañadores, mire, si esto fue los tiempos de Juan, muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Es decir, en los tiempos de Juan, estos maestros empezaron a decir que Jesucristo no vino en carne, que Él no era carne y Dios aquí en la tierra. Alabado sea el Señor. Empezaron estos maestros a predicar algo erróneo, una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Nosotros muchas veces hablamos de los falsos profetas, hablamos de los falsos ungidos, los falsos evangelistas, alabado sea el nombre del Señor, quizás del falso ministro, falso pastor, y casi nunca tocamos los falsos profetas y falsos maestros. Bueno, los profetas no tocamos, pero los falsos maestros. ¿Cuánto le va el Señor? Esto era un maestro que iban a enseñar una doctrina donde ya Pablo había dado una, y ya el líder que estaba en este lugar estaba dando una doctrina, y algunos de sus hijos habían permanecido en la verdad, pero había algunos que se fueron, unos maestros que quizás se hallaron con mucha sabiduría, no sé, mucho conocimiento, mucho ego, mucho orgullo, alabado sea el Señor, y se fueron y después venían y visitaban a los hermanos. ¿Cuánto le va el Señor? Ahora, Él le dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuánto me dicen el Señor? El que persevera en la enseñanza de Cristo, en lo que Cristo enseñó. Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Como que dice: lo que yo hago por mi propia cuenta, no me imiten lo que yo imito de Cristo. ¿Cuánto alaban a Dios? Por eso yo puedo imitar a alguien que imite a Cristo, pero no imite a nadie que está imitando las cosas de su propia concupiscencia, de su propio deseo. Imitemos a Cristo, seamos imitadores de Cristo. Vamos a tratar de poner la pisada donde la puso Cristo. Si Cristo obedeció, vamos nosotros también a tratar de obedecernos a Él para que podamos permanecer en la doctrina de Cristo. Note que el apóstol le dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, es decir, viene alguno a visitarle a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa.
ni le digan bienvenido. Esto es gente que se iban a operar. Maestros, como cuando ustedes cuando operan un evangelista que viene y hay que operarle por 3 días, por 2 días, por 5 días. Esto era lo mismo, hermanos al Señor. Maestros que venían y llegaban a los lugares y Juan le dice, mire, no los reciban en su casa. Lo que le está diciendo, no los esperen en su casa, ni le digan bienvenido para que ustedes también no participen de sus malas obras. Porque el que le dice bienvenido, le dice participa en sus malas obras. Ni bienvenido le digo. La doctrina de Cristo es tan importante en un creyente, en nosotros los creyentes, que si obedecemos vamos a perseverar. Todo aquel que constantemente busca la forma de obedecer, buscando la forma de estar bien con la presencia de Dios, seremos gente, hombres y mujeres que vamos a perseverar en la doctrina de Cristo. Por eso un hombre o un creyente, cuando va a una iglesia, yo lo he dicho muchas veces y parezco ya un disco rayado, como dicen algunos, pero es bueno llevar un lapicero y una hojita y anotar algunas cosas que escucho, porque eso me va a ayudar. Eso me va a ayudar a madurar, me va a ayudar a poder permanecer en la buena doctrina, porque si escribo algo que se citó por la Biblia, no se me va a olvidar, siempre y cuando lo tenga presente y de vez en cuando lo lea. ¿Cuánto me dicen a Dios? Por eso le dije, mucha gente en este mundo y hombres de la Biblia no permanecieron en la doctrina de Cristo. Hombres que comenzaron bien. Hombres como los Gálatas, que Pablo le dice después que ustedes empezaron en el Espíritu, van a acabar en la carne. En pocas palabras, después que recibieron al Espíritu Santo, que no lo recibieron por la obra de la ley, sino por recibir a la fe, por recibir a Jesús. Entonces ustedes que recibieron el Espíritu Santo por la fe y que recibieron esa promesa, ahora ustedes van a acabar en la carne. Y cuando usted lee en Gálatas capítulo 4, verso 19, Pablo tiene que decirle a los Gálatas, hijitos míos, ahora voy a tener yo que otra vez que sufrir dolor de parto para que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cuánto habla el Señor? Ahí está el punto. Para alguien permanecer en la doctrina de Cristo, Cristo tiene que ser formado en él. ¿Cuántos dicen aleluya? Para yo permanecer en la enseñanza de Cristo, sin corromperme, sin dañarme, diga que está tomando, no te dañe. Para yo permanecer en esa doctrina de Cristo, en esa enseñanza, Cristo tiene que ser formado en mí. Si Cristo no es formado en mí, no voy a perseverar siendo un siervo del Dios de los cielos en esta tierra. ¿Cuánto alabamos al Señor? Tiene Cristo que formarse en el creyente. Creyentes que están como los Gálatas, que están carnales, como los Corintios que están carnales, es porque Cristo todavía no ha sido formado en esa vida, en ese creyente. Por eso los Gálatas y los Corintios había pleito, había disensiones. Alabado al Señor por el Señor, había falta de madurez. Es que Cristo todavía no ha sido formado. Repito, para Cristo ser formado en un creyente, tiene que buscar a Dios con todo el corazón y dejar y decir como le dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y que Cristo sea nuestro andar, nuestro caminar, que Cristo sea quien nos dirija, que nunca tratemos de dirigir la gloria de Dios, que la gloria de Dios nos dirija a nosotros. ¿Cuánto me dicen el Señor? Si hay algo que no deja formar a Cristo en un creyente, es el orgullo. Un creyente mentiroso, un creyente que anda en pleito, disensiones, un creyente que no ha quitado todavía palabras corrompidas en su boca. Como dijo Pablo y le dijo a los Efesios, quitad toda palabra corrompida de vuestra boca. Y le dijo, y no contritéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si hay algo que no deja formar a Cristo en la vida de un creyente, cuando el creyente sigue la misma vida de antes, sigue una vida media, me congrego cuando yo quiera, oro cuando tengo deseo, leo la Biblia cuando tengo deseo, no, aunque no tenga deseo tengo que orar, aunque no tenga deseo tengo que leer la Biblia. ¿Cuánto bendicen a Dios? Yo sé lo que orar sin tener deseo, yo sé lo que
y decirle, mira carne, mira, camina, tú te vas a tener que mover, tú no te vas a quedar, mira, si hay que tomarte por el pelo carne, pero camina a buscar la presencia del Dios de los cielos. Porque esto no es para el que comienza. El galardón no es para el que comienza la carrera, para el atleta, que empezó corriendo. El galardón es para el que termine la carrera. ¿Cuánto lo Señor? Jesucristo le enseñó, Mateo 24, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuánto lo Señor? Entonces se trata de perseverancia, de permanecer, de soportar, de aguantar. Alabamos al Señor. Ahora, hay una cita que quiero tocar. Quiero tocar unos versos que están en Mateo capítulo 16. Ahí quiero leer unos versos para darle una enseñanza para todos nosotros. Mateo 16:5. La levadura de los fariseos. ¿Cuánto lo ve el Señor? Dice Mateo capítulo 16, verso 5. Escuche. Estoy predicando con el tema permanecer en la doctrina de Cristo, o permaneciendo en la doctrina de Cristo. ¿Cuánto la verdad del Señor? O perseverar en la doctrina de Cristo, como usted quiera ponerlo. Mateo capítulo 16, verso 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo, mirad, guardad de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. ¿Cuánta la verdad del Señor? Ahora Jesús le dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces los discípulos empiezan a maquinar y probablemente a pensar, quizás se dijeron, no sé, según el Evangelio ni algo de esto, que se dijo uno al otro, mire, está hablando de esto porque no trajimos pan. Porque ellos sabían, como Jesús se lo explica más adelante, le dice a hombre de poca fe, y le explica, porque ellos empezaron a pensar, mira, aquel día tuvimos a comer y había pan, el pan se multiplicó. Otro día tuvimos a comer, trajimos pan, el pan se multiplicó, pero ahora mira, no trajimos pan. ¿Cuántas palabras del Señor? Y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿cómo que no entendéis que no fue por el pan que os dije que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Y dice la Biblia aquí que entonces entendieron que no le había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Cuéntale al Señor. Dile que está a tu lado, cuídate de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Díselo. Cuídate de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Cuéntale al Señor. Hay doctrina de fariseos y hay doctrina de saduceos y hay doctrina de demonios también. Pablo lo dijo a Timoteo. Cuéntale a Dios. Estoy sintiendo algo y es el Espíritu de Dios. ¿Cuánto me dice el Señor? Entonces hay doctrina de fariseos, doctrina de saduceos, doctrina de demonios y doctrina de hombres que andan de acuerdo a su propia concupiscencia, su propio deseo. Yo siento de parte de Dios que hay que hacer esto y aquello, pero Dios no ha dicho nada. Lo sintió en sus carnes, pero Dios ni se lo ha revelado. Entonces cuando yo siento algo en mi carne, yo tengo que ir donde Dios. Esto que siento será tuyo o de dónde viene. Pablo quería ir a Roma. Y Pablo se había propuesto en su corazón ir a Roma. Y tenía propuesto, le digo a los romanos, miren, se me ha hecho difícil visitarlo. He querido ir con ustedes, pero algo pasa. Hasta que un día el Dios de los cielos le habló y le dijo, mira, como tú has testificado de mí en Jerusalén, tú lo vas a hacer también en Roma. ¿No es el deseo estaba? Entonces hay deseo en nuestra carne, en nuestra concupiscencia, que a veces nos engaña. ¿Cuánto le dice el Señor? Pues hay que cuidarse de la doctrina de los fariseos, de los saduceos, y también cuidarnos de doctrina de demonios. ¿Cuántas le el Señor? Ahora, Mateo 23 les va a dar la doctrina ahora, y esta es la enseñanza que quiero dejarle. Darle la doctrina ahora de los fariseos y de los saduceos. Mateo 23, escuche. Dice Mateo capítulo 23, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Escuche, yo quiero leer este verso en una traducción que usted va a entender más, y aquí quiero dejarle una enseñanza que
que se quede en su corazón hasta que Cristo venga o hasta que partamos con Cristo de esta tierra. Mire, escuche cómo le está diciendo Jesús. Dice la Biblia: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la carta de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Jesús lo que le está diciendo: mira, los escribas y los fariseos, ellos enseñan muy bien la ley. ¿Cuánto la mano a Dios? La ley de Moisés, ellos le enseñan muy bien. La gente dice: no, que los fariseos no enseñaban la ley. No, ellos la enseñaban. Ellos la conocían. Ellos sabían lo que estaban enseñando. Pero Jesús en el verso 3 le dice: así que todo lo que ellos digan, que guarden, guárdalo y hacedlo, mas no hagáis conforme a su obra, porque dicen y no hacen. Ahí estaba el problema de la doctrina de los fariseos. Ellos enseñaban muy bien la ley, pero ellos enseñaban pero no hacían. La gente que lo mandaba a esto, hay que hacer aquello y cómo hacer esto, pero ellos no lo obedecían. Dice aquí, en esta versión actual: tiempo después Jesús le dijo a la gente y a sus discípulos: los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. ¿Usted escuchó? Los fariseos y los saduceos, ellos son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuánta gente hoy en día, cuántos fariseos hay hoy en día que enseñan una cosa, pero ellos hacen otra? Pero dile a tu hermano: yo no quiero ser un puente, dile, yo quiero ser un canal de bendición en esta tierra. ¿Cuánta gente que son puentes? Están ahí, ellos enseñan, el puente no se mueve, ahí pasa todo el que quiera, ahí se nutre todo el que quiera. El puente paralítico no puede caminar en el mismo lugar. Diga: yo no quiero ser puente, quiero ser un canal de bendición en esta tierra. Para la gloria de Dios, así, para la gloria de Dios, dígalo. Para la gloria de Dios, yo quiero ser un instrumento del Dios de los cielos, un canal de bendición en esta tierra para su gloria. ¿Cuánto le dan al Señor? Entonces los fariseos tenían un problema. Eso me dijo: cuídense de la levadura de los fariseos. No le hablaban de pan, le hablaban de la enseñanza. ¿Por qué de la enseñanza? Porque ellos enseñaban, pero ellos no hacían. Los otros tenían que hacer, le ponían carga que ni ellos mismos la llevaban, pero se la ponían a otros. ¿Cuánto lo ven al Señor? Se veían bonitos por fuera, pero estaban dañados por dentro, estaban podridos por dentro, sepulcros blanqueados por dentro. Alabado sea Dios. Entonces, nosotros, para perseverar en este evangelio, hay que cuidarse de doctrina. Hoy hay enseñanzas que te tumban el deseo de congregarte. Hoy hay enseñanza que cuando tú la escuchas, tú sientes que no las recibes dentro de ti. Yo no tengo el llamado de maestro todavía, creo yo, pero yo conozco maestro y yo me pongo a pensar. Y a veces yo juzgo en mi mente y tengo que pedirle perdón a Dios, porque yo digo: ¿me está tratando de impresionar o me está tratando de enseñar? Hay gente que te quiere impresionar, muchas palabras bonitas, mucha filosofía, alabado sea Dios, pero no hay presencia en Dios de los cielos. ¿Para qué yo quiero enseñar así? ¿Para qué yo quiero enseñar si no tengo unción, si no tengo presencia, si soy un esquelético muerto en la presencia de Dios? ¿Para qué quiero enseñar? Pero hoy hay mucha gente que habla bonito. Hoy hay gente como Apolo, muy elocuente, pero no conoce la presencia de Dios. ¿Cuánto lo que hay, Señor? Apolo era un hombre elocuente, Apolo conocía la Biblia, Apolo conocía la palabra de Dios, pero Apolo no conocía la crucifixión de Cristo, él no conocía la obra del Espíritu Santo. Pero yo, gente, a yo Priscila, yo Aquila, le hablaron una parte y le hablaron más largamente de la presencia de Dios y del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces hoy hay gente, lamentablemente, muchas veces predicamos, no que la sana doctrina, pero no sabemos lo que es sana doctrina. Sana doctrina es lo que Cristo enseñó, es lo que los apóstoles enseñaron. Los mismos apóstoles de la Biblia dice que la gente permanecía unánime, escuchando las enseñanzas, escuchando la doctrina de los apóstoles. ¿Cuánto bendicen a Dios? Entonces, la doctrina de los fariseos y de los saduceos tenemos que cuidarlo. Repito, no es porque puedan ser mal enseñados.
muchas veces, sino porque ellos enseñan, pero ellos nunca hacen nada. ¿Cuántos dicen aleluya? Mire, hay un verso aquí que está en 2 de Tesalonicenses 2:15. Escuche, este verso me gusta mucho. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 15. Allí tiene por el título escogido para la salvación. ¿Habrá alguno aquí escogido para la salvación en este lugar? Hay pocos, pero ustedes son escogidos para la salvación desde hoy, en el nombre de Jesús. ¿Habrá algún escogido aquí para la salvación? Hay un poquito más, ya están entendiendo. ¿Habrá mujeres aquí escogidas para la salvación? Gloria a Dios. Y hombres escogidos para la salvación, ¿habrá? Gloria a Jesús. Entonces dice el verso 15, así que hermanos, está firme y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, dice Pablo. ¿Cuántas palabras del Señor? Escuche, retener, dice retener, está firme, hermano, retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Lo que él está diciendo, aunque sea por palabra que le hemos dado, o por carta, que le hemos enviado, pero retengo la doctrina que ustedes se le han enseñado, la doctrina que ustedes han aprendido, la doctrina que ustedes han creído, sigan perseverando en ella. Porque Pablo le escribe a los Corintios y le dice que hay que perseverar hablando del Evangelio. Persevera en lo que he escuchado, en la enseñanza, en la doctrina, en el Evangelio que he escuchado. Si persevera, si permanece. Pero mire, más abajo le dice, si no permanece, creíste en vano. ¿Cuántas palabras del Señor? Entonces se trata de permanecer. Se trata del Evangelio de perseverar hasta que yo me vaya o hasta que Cristo venga. Diga gloria a Dios. Perseverar en la doctrina de Cristo. Todo aquel que busca constantemente la presencia de Dios, todo aquel que lee la Biblia constantemente, todo aquel que mantiene su mente en la cosa de arriba constantemente, será un creyente que va a permanecer en la doctrina de Cristo. Isaías capítulo 26, verso 3, porque Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Una gente que quiera perseverar en Dios, su pensamiento tiene que perseverar arriba, perseverar en Él. Nuestra mirada puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Diga, mirando para arriba. Por eso la Biblia dice, hermano, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque que ama el mundo y las cosas que están en el mundo, dicen eso, el amor del Padre no está en Él. En otro dice que está en las cosas de la tierra. Si permanece en las cosas de la tierra y no la palabra de Dios, debe entender que la palabra de Dios va a permanecer para siempre. ¿Cuánto hablan del Señor? Pero yo ya hace una vida, hay muchas cosas en la tierra que salen y nos deleitamos en aquel tiempo y la gente todavía se deleita. Y le dije hace una día, hay un día que grabó un merengue sin letra y parece que empezó a tocar, empezó a cantar y se le miraron la letra y alguien, o no a cantar sino a tocar el instrumento, y alguien le dijo, mira pues mira la letra, y se le miraron la letra y parece que dijo, bueno, así se va a llamar merengue, un merengue sin letra. Y eso se pegó en la emisora, la gente lo oía, pero hoy la gente ni lo escucha, el merengue sin letra. Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. ¿Cuánto hablan del Señor? Por eso la Biblia no pasa de moda. Por eso yo no me muevo donde hay un evangelista o un pastor o un profeta a buscar una palabra de parte de Dios. Yo no voy para que me dé una palabra, yo voy por Dios para apoyar la obra de Dios, porque yo tengo en mi casa la palabra profética más segura, la tengo en mi casa, y a veces cogiendo polvo, porque tengo algunas traducciones que no tengo tiempo para leerla. Alabado sea el nombre del Señor. Yo la tengo en mi casa, la palabra profética más segura. ¿Cuánto alaba al Señor? Por eso hay muchos cristianos que lamentablemente no han permanecido en la doctrina de Cristo. Andan mendigando una palabra de parte de Jehová. Y eso no es nada, buscar una palabra de parte de un hombre de Dios, que Dios lo usa. Eso está bien, pero yo no voy a buscarla, yo voy a apoyar la obra de Dios. Si me choqué con la palabra, pues gloria a Dios. ¿Cuánto alaba al Señor? Sí, porque cuando tenemos un deseo en nuestra vida y si lo hablamos, ay, qué peligroso. No, yo voy para la arena de Cibao, y a mí me gusta ir.
Dale Cibao, y voy a ir, vamos con una palabra de parte de Dios, que alguien me diga esto, me diga aquello. El diablo no escucha los pensamientos, pero lo que hablamos, él no escucha. Yo he visto ministros que se han dejado usar por Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor? Gente que están llenos del Espíritu Santo y han cometido errores. Hemos cometido errores. Porque aquí no somos perfectos. Aquí tenemos que entender que estos piecitos están sobre la tierra todavía. No podemos pensar que ya estamos en el tercer cielo o que caminamos en las nubes. Estamos sobre esta tierra. Y mientras estemos en esta tierra, el destino que tenemos que tener y el pensamiento que tiene que estar en nosotros es perseverar en la enseñanza de Cristo. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos saben que Dios está aquí en este lugar? Hermano, yo no soy sincero, mis hermanos, y se lo repito, a mí me da mucha tristeza, porque hay gente que se aparta del Señor y usted se da cuenta y ellos tienen un deseo de volver y ellos dicen: yo quisiera volver a congregar, yo quisiera volver a la iglesia. Usted se da cuenta que todavía hay cierto temor de Dios en ellos, pero hay otros que se depravaron. Hay otros que ya su mente, su corazón no está en las cosas de arriba. Usted oye cómo hablan, cómo se expresan. Unos blasfemados le han dicho que estaban equivocados, porque ellos estaban en el peor camino. Hoy en día lo que ha arropado a la iglesia de Jesucristo, y por lo cual los cristianos no han perseverado en la doctrina de Cristo. Hoy repito, lo que ha arropado al cristianismo es un espíritu de error. Gente que conocía la sana doctrina, gente que conocía la palabra de Dios, gente que conocía la palabra 100% y estaban dirigidos por el Espíritu Santo. Se le entró un espíritu de error y hoy predican otra cosa. Hoy son diferentes a lo que eran antes. Un espíritu de error los arropó y ya no predican la doctrina de Cristo. ¿Cuánto hablan del Señor? ¿Cuántos pastores, cuántos evangelistas, cuántos profetas, cuántos maestros, cuánta gente sale por las redes que conocía la doctrina de Cristo y sabía que la iglesia tenía que ser arrebatada antes de la gran tribulación, y hoy la doctrina de Cristo la corrompieron? Hoy dice que la iglesia pasa por la gran tribulación, hoy dice que tuve un arrebatamiento y después para la iglesia, alabado sea el Señor, y que la iglesia va a pasar los juicios más grandes de Dios en esta tierra, cuando la iglesia no está puesta para cansar la ira de Dios o para que la ira de Dios venga sobre ella. La iglesia de Jesucristo está puesta para la salvación. ¿Cuánto hablan del Señor? Entonces esa fue una doctrina que la dañaron, diciendo que Margarita Madonna, desde el año 1800 y pico, ella fue la que tuvo una revelación y habló del arrebatamiento, cuando la Biblia está clara del arrebatamiento. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay evangelista, o hay profeta, o hay maestro que se corrompieron y ellos predican otra doctrina y no la doctrina de Cristo. ¿Cuánto alaban a Dios? Cristo predicó el arrebatamiento. Cristo predicó a la iglesia, a los discípulos, lo que iba a suceder. Pablo le dijo: yo le voy a decir un misterio. Pablo le dice: yo le voy a contar algo que todavía no se sabe, algo que no ha sido revelado. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Lo que le está diciendo: no todos nos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados en un momento y abrir, cerrar de ojo. ¿Cuánto hablan del Señor? Pero hoy la gente se ha metido en espíritu de error, que eso da tristeza, eso da pena. Gente que predicaba en sana doctrina, hoy dicen que eso no es nada, que el hombre de Dios puede andar como quiera, la mujer de Dios puede andar como quiera. Mentiras del diablo. El doctor se conoce por un informe, el guardia se conoce por el informe, el policía se conoce por un informe, el cristiano también se conoce por un informe. ¿Cuánto hablan del Señor? Pero hoy la doctrina de Cristo se corrompió. Multitudes la corrompieron y no han perseverado en la enseñanza de Cristo. Por eso la Biblia dice en Mateo 7:21: no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán aquel día: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, mira, los enfermos se sanaron, mira, en tu nombre profetizamos, y él va a decir: apartado de mí, que yo no lo conozco, hacedores de maldad. ¿Cuánto habla el Señor? Por eso, hermano, usted y yo estamos aquí en este día, y es para que entendamos en esta mañana, en esta tarde,
que debemos permanecer, debemos perseverar en la doctrina de Cristo. Por eso cuando predicamos la Biblia. Cuando predicamos, hablamos lo que dice la Biblia. Cuando predicamos, vamos a decir, la Biblia dice tal y tal cosa. Hermano, vamos a tal parte. Mira, la Biblia dice esto, dice aquello. Hoy predicamos mucha palabrería, pero no se dice la Biblia, dice, hay que citar la Biblia, hay que hablar la Biblia, hay que andar con la Biblia, soltar la tablet, soltar el celular en los púlpitos y usar la Biblia, la palabra de Dios. El libro que han querido destruir por mucho tiempo, pero no han podido destruirlo. Perseverar en la enseñanza de Cristo. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces usted y yo como hombres y mujeres, que habemos hombres y mujeres que están aquí, y niños que están aquí que ya entienden. La doctrina de Cristo es la enseñanza de la Biblia. Lo que Cristo enseñó. Lo que Cristo dijo que teníamos que hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Cumplir los mandamientos, cumplir los mandatos de Dios. Por eso mucha gente hoy confundido, que llaman a alguien y le dicen, mira, Dios hoy te quita, ya tú no vas a hacer cola. Ahora Dios te pone como cabeza. Pero nunca leído el texto bíblico que primero te dice, mira, tú tienes que obedecer para que Dios te quite de la cola y te ponga en la cabeza. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces es muy bonito escuchar, no, Dios te va a quitar de la cola, te va a poner como cabeza. Pero el primer texto dice que hay que obedecer, que tiene que haber obediencia, permanecer en una obediencia, perseverar en el Evangelio y en la sana doctrina de Jesucristo. Estos maestros, donde leímos en Juan, el segundo de Juan, eran hombres sabios, hombres que buscaban un lugar donde quedarse, pero eran hombres que estaban corrompidos. Tanto el apóstol Pedro como el apóstol Lucas, el apóstol Judas y tanto Santiago, esta gente le dieron fuerte a los falsos maestros. El mismo apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso, mira, después de mi partida, ellos van a venir locos la paz a este lugar. Y empezaron a llegar gente enseñando tu evangelio, enseñando tu doctrina. Alabado sea el nombre del Señor. Usted y yo que estamos aquí, no nos dejemos confundir por falsa enseñanza. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Predícame lo que dice la Biblia y entonces vamos a estar contentos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero en la Biblia, ¿qué dice la Biblia? No es lo mismo el decir mío que lo que diga la Biblia. No es lo mismo el decir de los hombres que lo que dice la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y todas ellas fueron inspiradas por Dios, es decir, todas las escrituras. Segundo de Timoteo 3:16, todas las escrituras inspiradas por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, amado, para que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, sea maduro para toda buena obra. ¿Cuánto alaban al Señor? El mismo apóstol Pedro escribió y dijo que estas escrituras no fueron escritas por voluntad humana, sino que el Espíritu Santo de Dios inspiró a aquellos hombres para que escribiesen esta cosa que tenemos en nuestra mano, que es la palabra de Dios. A veces nosotros no valorizamos el tesoro que tenemos en nuestra casa. A veces no valorizamos el tesoro tan precioso y tan valioso que tenemos en nuestra casa, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. A veces no investigamos nada, no me interesa muchas cosas de la Biblia, pero la Biblia es buena, amado. Es preciosa la palabra de Dios. Por eso cuando tú la lees te pones escudriñarla. Es que entra una pasión, entra un deseo. Que lees aquí pero te quiere ir a otra parte. Es como cuando te ponen un plato de comida. Tú te empiezas con el chin de habichuela, el chin de arroz, pero tú estás loco por llegar a la carne también. Quiero tomar de la ensalada, quiero tomar del aguacate, quiero comer de guineo, quiero comer de todo. Así es la Biblia cuando nos apasionamos con ella. Empezamos en un capítulo y empezamos y nos volvemos locos, buscando y escudriñando a ver qué está diciendo este texto, qué es lo que me está hablando Dios en este texto. Eso me pone a escudriñar las escrituras. ¿Cuánto alaban a Dios? Sí, porque cuando leemos un texto o un capítulo, ese capítulo me da por dónde más yo seguir indagando y voy a adquirir un conocimiento, una iluminación por el Espíritu Santo de Dios.
no rompernos la cabeza, porque las palabras reveladas, esas nos tocan a nosotros, pero las ocultas, esas le tocan a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, nosotros nos preocupamos por lo que está revelado, por aprenderlo, por leerlo, por meditarlo y por obedecerlo. Alabado sea Dios. Es decir, la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, tiene que venir a mí, tiene que ejercitarme, tiene que estar en mí, hacerse en mí, yo hacer en mí esa palabra de parte de Dios. Entonces, muchos falsos se han levantado, muchos engañadores se han levantado, y la iglesia confundida, y multitud de las iglesias como las 5 vírgenes insensatas, que todas cabecearon y se durmieron, pero hay 5 que esas se durmieron, esas se quedaron dormidas, las otras se quedaron dormidas a las 10, pero hay 5 insensatas que cuando escucharon el clamor que venía el esposo de salir a recibirla, a ella le faltaba aceite. Alabado sea Dios. Así vemos la iglesia hoy en día en muchos lugares, lamentablemente. La iglesia cabeceándose. Los creyentes no estamos durmiendo con doctrinas que Dios nos mandó que hicieran y que obedeciéramos. Pero los hombres las quieren implantar. Alabado sea el nombre del Señor. Se salen de la Biblia a enseñar otra doctrina que Cristo no la enseñó. ¿Cuántos bendicen a Dios? Hay gente que se han ido de la iglesia por una mala enseñanza y le escuchan y se van. Alguien les dijo en un lugar y se van de ese lugar, y ustedes que andan de iglesia en iglesia parecen canguros brincando, alabándose a Dios. Por eso donde Dios te estableció, donde Dios te puso, y ahí no te muevas y que Dios te hable. ¿Cuánta gente se ha ido de los lugares y dice, no, Dios me habló y Dios me dijo que me fuera, y Dios todavía no ha hablado? Se fueron sin permiso de Dios, y ustedes que los ministerios se vuelven nada, se caen. Gente que Dios nos llevado a las naciones, alabado sea el nombre del Señor, y ya han venido que no se quieren dejar pastorear por nadie. Ya son evangelistas, ya son profetas, ya ellos no tienen pastores, ellos no como quieren en la calle, se corrompieron el día que viajaron, se salieron de la doctrina de Cristo. Hoy no hay quien los pastoree, pero usted se da cuenta que ya no han perseverado en la enseñanza que Cristo enseñó. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces, este mensaje para que nos cuidemos, este mensaje para que nos alentemos, este mensaje yo bendigo a Dios en mi corazón, porque me ha dejado todavía plasmado esta palabra: permanecer en la doctrina de Cristo, perseverar en la doctrina de Cristo, en las instrucciones de Cristo. Ahí es que tengo que estar. Para que yo quiero estar en un lugar donde Cristo no sea predicado, para que yo quiero estar en un lugar de la alabanza Cristo no sea mencionado. ¿Cuánto habla del Señor? Donde está Cristo, ahí es que tenemos que estar. Cristo está en el lugar, ahí estoy yo. Él dijo, donde estuvieran 2 o 3 congregados en mi nombre. Él no está en cualquier reunión. Donde estén congregados en mi nombre, Él dijo, yo estoy ahí en medio de ellos. Nosotros sabemos hoy que el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Sabemos nosotros por la Biblia, por la palabra de Dios, que el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. ¿Cuánto lo ve el Señor? Su presencia está aquí. Y su presencia en tu vida y en mi vida puede hacer cosas tan inolvidables, cosas tan maravillosas que quizás siempre las recordaremos en esta tierra. Por eso que en su presencia ya hay plenitud de gozo. Por eso que cuando tú lees la Biblia en la presencia de Dios, probablemente tus ojos empiecen a llorar, empiecen las lágrimas a correr por tu mejilla. Tú puedes llegar a lugares donde hay una economía en el pueblo de Dios, en los hermanos, y entrar y tú no has sentido ruido en tu cuerpo corriendo. Tú no has sentido un fuego que entra por tu cabeza, pero entonces tú sientes que tus ojos empiezan a retirar lágrimas, porque que donde está la presencia de Dios, ahí hay plenitud de gozo. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces nosotros estamos seguros de que su presencia está en este lugar. Nosotros no tenemos ninguna duda en este lugar. Algunos de los que estamos aquí, no sé si todos, pero no tenemos ninguna duda de que su presencia está en este lugar. Que su presencia está con nosotros.
que su presencia está en nosotros, que su presencia está aquí hoy para instruirnos cada día más, para alertarnos que nos cuidemos de doctrina falsa, de enseñanza errónea, de mensajes que no tienen que ver nada con la Biblia. ¿Cuántos predicadores hoy emocionando al público y diciéndole te va a pasar esto, te va a pasar aquello, te va a meter en un avión, te van a dar una casa, y la gente le gusta, y la gente le gusta, y la gente se goza en el momento, pero la gente cuando salen de ahí y llegan a su casa llegan dolidos, llegan enfermos con la misma situación, el mismo problema. Cuánta gente necesitando oración, cuánta gente necesitando en estos tiempos la cobertura de Dios sobre su casa, pero ellos no la reciben muchas veces. ¿Cuánto bendicen a Dios? Por eso usted y yo permanezcamos siempre en la doctrina de Cristo. Vamos a permanecer, usted y yo, en lo que Cristo dijo en su palabra. Lo que entendemos por su palabra, que nos va a ayudar a ser hombres y mujeres que podamos perseverar en la buena doctrina de Jesucristo. Diga permanecer en la doctrina de Cristo.